Bienvenidos, queridos estudiantes pertenecientes al cuarto grado del nivel secundario. Bienvenidos a su nueva clase del día de hoy, que corresponde a la asignatura de Lengua Española y Literatura. En la clase anterior estuvimos trabajando el texto literario de la novela, es decir, vimos aspectos generales como son su función y estructura. También vimos cómo se caracteriza y cómo podemos diferenciarla de otros tipos de textos literarios. Entonces, ya que hemos retroalimentado lo que hicimos en la clase anterior, ¿qué vinimos a hacer en el día de hoy? Para hoy, nuestro trabajo es leer y escuchar un fragmento de una novela corta, centrándonos específicamente en aspectos como los personajes, la trama y el tema en el que se centra la novela literaria. Todo esto con el propósito de poder desarrollar nuestra creatividad e imaginación dependiendo de los escritos y puntos de vista del autor. Pero ya que mencionamos el autor de la obra literaria, ¿quién es el autor de la obra que vamos a leer en el día de hoy? Escuchemos y leamos con atención la siguiente semblanza. Sir Arthur Conan Doyle, oriundo de Edimburgo, nació en el año 1859 y fue un novelista británico de familia escocesa quien estudió en las universidades de Stonehearst y de Edimburgo, donde concluyó la carrera de medicina. Entre los años 1882 y 1890 ejerció como médico en Southsea, Inglaterra. Para redondear sus magros ingresos, publicó una novela de intriga, Estudio en Escarlata, que se convertiría en el primero de los 68 relatos en los que aparece uno de los detectives literarios más famosos de todos los tiempos, Sherlock Holmes. Ahora que ya sabemos quién es el autor de la obra que vamos a leer en el día de hoy, vamos a observar el siguiente título de la obra. Luego de esto, vamos a responder unas preguntas haciendo referencia al mismo título. Luego de observar atentamente la portada de esta novela, respondamos las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Según el título y las imágenes de la portada, ¿de qué se trata la obra? Según el título y las imágenes de la portada, ¿de qué se trata la obra? Pregunta número 2. ¿Cuáles pistas o palabras nos ofrece este título sobre la trama que se desarrolla en la novela? ¿Cuáles pistas o palabras nos ofrece este título sobre la trama que se desarrolla en la novela? Para responder la pregunta número 1, tenemos que la obra se trata de un detective quien lucha por resolver misterios complejos. La obra se trata de un detective quien lucha por resolver misterios complejos. Para responder la pregunta número 2, tenemos que la palabra aventuras, la cual podemos relacionar a viajes, sucesos, hazañas, entre otros términos, nos deja saber que la trama de la novela está compuesta por historias complejas e interesantes. La palabra aventuras, la cual podemos relacionar a viajes, sucesos, hazañas, entre otros términos, nos deja saber que la trama de la novela
está compuesta por historias complejas e interesantes. Ahora que hemos inferenciado las ideas principales, tales como la trama y el tema de la novela a través del título, vamos a escuchar y a leer muy atentamente un fragmento de la novela de Sherlock Holmes. Regresaba yo cierta noche, la del 20 de marzo de 1888, de una visita a un enfermo, porque había vuelto a consagrarme al ejército de la medicina civil, y tuve que pasar por Baker Street. Al cruzar por delante de la puerta que tan gratos recuerdos tenía para mí, y que por fuerza tenía que asociarse siempre en mi mente con mi noviazgo y con los tétricos episodios del estudio en escarlata, me asaltó un vivo deseo de volver a charlar con Holmes y de saber en qué estaba empleando sus extraordinarias facultades. Vi sus habitaciones brillantemente iluminadas y, cuando alcé la vista hacia ellas, llegué incluso a distinguir su figura alta y enjunta, al proyectarse por 2 veces su negra silueta sobre la cortina. Sherlock Holmes se paseaba por su habitación a paso vivo con impaciencia, la cabeza caída sobre el pecho, las manos entrelazadas por detrás de la espalda. Para mí, que conocía todos sus humores y hábitos, su actitud y sus maneras, tenían cada cual un significado propio. Otra vez estaba dedicado al trabajo. Había salido de las ensoñaciones provocadas por la droga y estaba lanzado por el husmillo fresco de algún problema nuevo. Tiré de la campanilla de llamada y me hicieron abrir a la habitación que había sido parcialmente mía. Las aventuras de Sherlock Holmes, capítulo 1, por Sir Arthur Conan Doyle. Hola, muy buenos días mis queridos estudiantes. Aquí su maestro José, junto a mis compañeras Luz Alondra y Zuleika. El día de hoy, como les comentó mi compañero Luz Alondra, estaremos trabajando con la novela. Yo, en estos momentos, procederé a explicarles qué es la novela, cuáles son sus partes y características. Un fragmento del texto de Sherlock Holmes, una novela de aventura escrita hace más de un siglo, y algunos ejercicios para dialogar sobre esta actividad. ¿Ok? La novela es una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida del todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o la pintura de los sucesos o los enlaces que se crean con los personajes. Un antecedente que tenemos que mencionar de la novela es que la novela es muy antigua, ya que existe desde el tiempo de la antigua Grecia, pero no logró establecerse como género literario como es que las personas pudieran leer con facilidad hasta la Edad Media. La novela se caracteriza por 3 cuestiones básicas. La primera es su extensión. La novela tiene generalmente entre 60.000 a 20.000 palabras, es decir, de unas 300 a 1.300 páginas. Aquí radica su diferencia más fundamental con el cuento, el cual siempre mantiene una extensión corta y mínima. Es de ficción, lo que la diferencia de otros géneros como la prosa o como el histórico o el ensayo, los cuales se apegan demasiado a la realidad. La novela tiene la costumbre de que el autor, según va escribiendo, puede modificar la misma historia para darle un poco más, como diríamos, de entendimiento para el lector.
Y por último está en prosa, lo que lo separa del resto de los relatos ficticios extensos. ¿Aquí estamos bien? Ok. Las novelas se pueden caracterizar según la temática que estas tengas. Entre ellos tenemos las novelas góticas, muy representadas en la antigüedad del siglo pasado, las cuales eran oscuras. Las novelas históricas que narran la historia pero desde puntos de vista diferentes. Las novelas policíacas, las cuales cuentan casos. Las novelas de ficción totalmente, las cuales relatan mundos fantásticos increíbles. Las novelas románticas, novelas que te narran el amor entre dos personas. Las novelas trágicas, las tragedias, las cuales sin darte cuenta te introducen a lugares inhóspitos de la vida. Las novelas de ciencia ficción, las cuales te colocan en la piel de un personaje muy lejos de nuestra realidad o de un futuro muy distante o post-apocalíptico. Las novelas de caballería muy clásicas, las cuales representan la literatura de los antiguos caballeros, ejemplos de Don Quijote de la Mancha, El Caballero de la Armadura Oxidada. Ahora procederemos a leer nuevamente el texto correspondiente al fragmento de la obra de Sherlock Holmes, ya leído por nuestra maestra Luz Alondra. Esto con un solo propósito: que ustedes puedan analizarlo correctamente para poder cumplir las actividades que les pondrá la maestra Zuleika más adelante. ¿Ok? Ok, mis queridos estudiantes, ahora pasaremos con el fragmento de la obra de Sherlock Holmes. Regresaba yo cierta noche, la del 20 de marzo de 1888, de una visita a un enfermo, porque había vuelto a consagrarme al ejercicio de la medicina civil, y tuve que pasar por Barker Street. Al cruzar por delante de la puerta, tan gratos recuerdos tenía para mí, y que por fuerza tenía que asociar siempre en mi mente a mi noviazgo, y con los tétricos episodios del estudio en Escarlata. Me saltó un vívido deseo de volver a charlar con Holmes y de saber en qué estaba empleando sus extraordinarias facultades. Vi sus habitaciones brillantes, iluminadas, y cuando alcé la vista hacia ellas, llegué incluso a distinguir su figura, alta, injusta, al proyectarse por 2 veces su negra silueta sobre la cortina. Sherlock Holmes se paseaba por la habitación a paso vívido, con impaciencia, la cabeza caída sobre el pecho, las manos entrelazadas por detrás de la espalda. Para mí, a todos sus humores y hábitos, su actitud y sus maneras, tenía cada cual un significado propio. Otra vez estaba dedicado al trabajo. El husmillo fresco de algún problema nuevo. Tiré de la campanilla de llamada y me hice subir a la habitación que había sido parcialmente mía. Ok, repitamos esto nuevamente para todo aquel que no pudo entender el texto de la manera correcta. Entonces, regresabas yo cierta noche, la del 20 de marzo del año 1888, de una visita a un enfermo, porque había vuelto a consagrarme en el ejercicio de la medicina civil, y tuve que pasar por Barker Street. Al cruzar por delante de la puerta, tan gratos recuerdos que tenía para mí, y por fuerza tenía que asociarse siempre en mi mente con mi noviazgo, como los tétricos episodios del estudio en Escarlata. Me asaltó un vívido deseo de volver a charlar con Holmes y de saber en qué estaba empleando sus extraordinarias facultades. Vi sus habitaciones brillantes,
iluminadas, y cuando alcé la vista hacia ellas, llegué incluso a distinguir su figura, alta y enjusta, al proyectarse 2 veces su negra silueta sobre la cortina. Sherlock Holmes se paseaba por la habitación a paso vívido, con impaciencia, la cabeza caída sobre el pecho, las manos entrelazadas por la espalda. Para mí, que conocía todos sus humores y hábitos, su actitud, sus maneras, tenían cada cual un significado propio. Otra vez estaba dedicado a su trabajo. Había sido de las insomniaciones provocadas por las drogas, y estaba lanzado por el humillo fresco de algún problema nuevo. Tiré de la campanilla de llamada y me hicieron subir a la habitación que había sido parcialmente mía. Ahora vamos a realizar algunas actividades correspondientes a este pequeño fragmento de la obra que acabamos de leer. ¿Ok? Bien, habiendo aprendido todas estas informaciones del texto literario de la novela, te invito a poner manos a la obra y llevar a la práctica todo lo que has aprendido. Utilizando la novela que hemos estado leyendo al principio de la clase, realiza un organizador gráfico en donde puedas descomponer dicho escrito según la estructura y los elementos que hemos estudiado que son parte de la novela. Este gráfico puede ser desde un cuadro, un mapa mental o lo que sea que sientas en el que puedes desarrollar detalladamente esa actividad. Eso sí, debes tener en cuenta que deben reflejarse todos los elementos estudiados hoy que son parte de la novela, específicamente título, autor, tipo de novela, personajes, ya sean primarios o secundarios, ambiente y tiempo. Finalmente, en el mundo hay una cantidad innumerable de novelas y asimismo hay muchísimas que son súper influyentes, pero nadie puede negar que una de las más influyentes y recordadas de todos los tiempos, si no es que la más, es la serie de libros de Sherlock Holmes. Escrita por Sir Arthur Conan Doyle en 1887, esta obra trata muchos misterios diferentes en cada entrega, pero con una misma constante, y es la inteligencia y habilidad de deducción del querido detective. Esta logró emocionar a los lectores en su época, y aún en la actualidad se puede notar la influencia y el potencial que tiene esta saga. Por esta misma razón, ha conseguido tener gran cantidad de adaptaciones y es incluso más conocida por estas que por la misma novela. Aún así, te invito a disfrutar de primera mano de las grandes aventuras de nuestro personaje inglés favorito y conocer el origen de esta emblemática figura. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué lo aprendimos? Leímos un fragmento del primer capítulo de Sherlock Holmes del escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle. Aprendimos que, aunque existan muchas historias sobre policías, detectives y misterios sin resolver, la historia de este detective nunca ha dejado de llamar la atención a los lectores más curiosos, e incluso a otros escritores que han tomado inspiración para crear un sinnúmero de adaptaciones, ya sea de cine, televisión, videojuegos e incluso otros libros y cómics. Ciertamente, relatos como estos han permitido desarrollar la crítica y reflexión del lector, que siempre está tratando de buscar la solución o la respuesta a los misterios que aparecen no solo en la ficción, sino también en la realidad misma. Igualmente, aprendimos sobre uno de los tipos de textos literarios más influyentes y populares actualmente, la novela. Esta se define como una obra literaria en prosa en que se narra una acción fingida. Este tipo de texto se puede caracterizar por su gran extensión en muchos casos y por la libertad que ésta le otorga al autor. Además, claramente por tener elementos como personajes primarios y secundarios, ambiente y tiempo.
Lo aprendimos a través de la lectura, la reflexión de las informaciones y la realización de ejercicios. Estos conocimientos les servirán para seguir aprendiendo sobre las novelas de misterios y detectives con el objetivo de que puedan escribir sus propias novelas y a interesarse en la lectura. Los invito a investigar sobre qué otros elementos contiene la novela y cómo otros autores han abordado la creación de estos tipos de texto para poder seguir ampliando sus conocimientos y estén listos para dejar volar su imaginación al escribir. No olvides enviar todas las actividades propuestas a tu docente guía para ser corregidas y valoradas. Queridos estudiantes, de esta manera hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Estuvieron con ustedes los maestros Luz Alondra Liriano, José de Jesús Cabrera y su servidora Zuleika Alcántara. Hasta pronto.